tubo tiene una medida de 8 metros de largo. 8 metros. Los hornos tienen una medida de 16 metros de largo, porque son industriales. Tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo para ya finalmente darle el procesamiento al chocorramo. Lo que ustedes ven acá es una cortina que hace que en las esquinas del chocorramo siempre haya más consistencia de chocolate y sea más crujiente. Hoy día el sellamiento sale tipo sopa. Siempre nos vamos a caracterizar por el color naranja y azul, no va a cambiar. A veces cambia el tono, digamos el naranja más oscuro o más claro, pero siempre va a ser el mismo. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como ya sabes que son todos los de este canal. Hoy nos encontramos a las afueras de Bogotá, en Madrid específicamente, y vinimos a visitar la fábrica de chocorramo que la tenemos allá atrás. Este alimento que es ícono acá en Colombia y para los colombianos. De hecho hay un dicho que dice: más colombiano que el chocorramo no hay. Si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Bien, te estarás preguntando cuánto cuesta esta atracción, y déjame decirte que es bastante económica. Tan solo 1000 pesos es lo que vale entrar a esta fábrica interactiva de chocorramo y ver cómo se hace este chocorramo, que es, como te dije, es un dulce ícono acá de los colombianos. Así que mientras nosotros seguimos esperando nuestro turno, te comento que bueno, acá tienes un área donde puedes ver, hay venta de productos de la empresa Ramo, hay como snack, hay como franelas, y tenemos acá un parque para los niños, un área recreativa. Y lo que respecta al parqueadero de vehículos, como puedes ver, aproximadamente 4 como para 10 vehículos, 15 vehículos este parqueadero, y queda acá en toda la vía de Madrid, yendo para Madrid. Así que bueno, seguimos esperando nuestra entrada y poder disfrutar de esta atracción y poder saber cómo se hace, cómo se fabrica un chocorramo. Y como dato curioso de este producto chocorramo, te cuento que fue lanzado al mercado en 1972, siendo comercializada por Ramo. La receta de chocorramo se encuentra guardada en una caja fuerte de un banco de alta seguridad en los Estados Unidos, y fue creado en 1968 por Olimpo, un pastelero colombiano nacido en 1918 y apodado como Don Olimpo, el cual falleció el 16 de octubre del 2015 acá en Mosquera, muy cerca de lo que es Bogotá. Y bueno, durante ese año 1968 López lanzó al mercado el ponqué Gala, uno de los productos más importantes de la empresa. López aseguró a una entrevista a un medio de comunicación que el chocorramo fue producto originario de una idea del hijo de Rafael Molano Olarte, fundador de Ramo, la cual consistía en recubrir un ponqué Gala con chocolate. Así que bueno, esto es algo de la historia de lo que es este producto chocorramo, que prácticamente no se pensaba que iba a ser un producto ícono para acá, para los colombianos. Así que bueno, seguimos esperando nuestra entrada a la fábrica interactiva de chocorramo. Y bueno, como te comenté, la entrada para esta atracción es tan solo 1000 pesitos. Acá abajo te pongo lo que vale en dólares, y prácticamente tienes que ir a la tienda de comestibles, decir que vas a entrar a la tienda interactiva, cancelar los 1000 pesos por persona, perdón, y te dan este ticket. Y la entrada a la zona interactiva, a la fábrica interactiva, son cada 20 minutos en grupos de personas, creo que de 6, 8, 10 personas máximo. Ya esto lo vamos a averiguar ahorita. Hola,
Bienvenido a la fábrica de Chocorramo. Antes de empezar, quiero contarte un poco de la historia de esta gran empresa 100% colombiana. Ramo nació en 1950 en la cocina de don Rafael y doña Ana Luisa, desde donde preparaban y horneaban los más deliciosos ponqués que luego don Rafael vendía a sus compañeros de trabajo. Con el tiempo el negocio empezó a crecer y crecer y nacieron nuevos productos como el ponqué gala, sí, el del papelito, los ricos y crocantes maicitos y tostacos y por supuesto el maravilloso Chocorramo. Esa deliciosa tajada de ponqué doradito cubierta con chocolate, el mismo que está presente en tu vida y en la de millones de colombianos. Hoy será un día increíble porque podrás vivir la experiencia de cómo producimos el delicioso Chocorramo, el que comes en tu casa y sabemos que te encanta. Para que disfrutes mejor esta gran experiencia, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Sigue las indicaciones de nuestro personal en todo momento. 2. Cuida todos los objetos que hacen parte de esta atracción para que muchas personas como tú puedan disfrutarlo. 3. Para tu comodidad y tranquilidad, hemos destinado los casilleros para que dejes maletas, cadenas, relojes, pulseras, entre otros. 4. Cuida tus manos y pies manteniéndolos dentro de las zonas demarcadas. No intentes meter tus manos a las máquinas. 5. Espera a salir de la atracción para consumir alimentos y bebidas. Recuerda, si tienes alguna afección de salud que pueda verse afectada por esta atracción, no dudes en decirlo a nuestro personal antes de comenzar. Ahora sí, que comience la diversión con Chocorramo. El Chocorramo con los 6 ingredientes manejamos 2 líquidos, 4 sólidos. ¿Cuáles creen ustedes que son los ingredientes líquidos? Leche y hay otro. ¿Agua? Leche no. ¿Agua? No. Huevos. Huevos. Si quieres oprimes el botón verde. El verde. Estando mezclados esos dos ingredientes viajan a través de ese tubo a nuestra tanda de mezclas donde se encuentran con los otros 4 ingredientes que ¿cuáles creen ustedes que son? Harina. Mantequilla. Dime. Polvo de hornear o levadura. ¿Y cuál más? Y azúcar. Entonces, si quieres oprimir los 4 botones. Ahí se encuentran nuestros 6 ingredientes principales. Después de eso, si quieres oprimes el botón azul. Viajan a través de ese tubo a nuestra máquina de depositado. Después de llenada la máquina de depositado, mediante un sistema de computación, si quieres sube la palanca, una máquina de depósito hace que en cada bandeja vaya 1000 gramos de más. No puede ir más ni menos. Todos nuestros sistemas a través de bandas transportadoras, ¿vale? Después de echar la masa en nuestras bandejas, viaja a nuestro sistema de horneo. Primero a una temperatura de prehorneo de 120 grados centígrados. Después de ahí viaja a una temperatura de 160 gramos donde la masa ya está más consistente y más grande. Y después de ahí viaja a una temperatura de 200 grados donde nuestro producto ya está listo para ser elaborado Chocorramo. Después de ahí nuestro producto no puede ser desmoldeado ni cortado en el instante, tiene que pasar a un cuarto de enfriamiento. Si quieres oprimes el botón verde. Este sistema de enfriamiento tarda de 15 a 20 minutos para poder darle el corte a nuestro producto. Anteriormente nuestros colaboradores lo que hacían era sacar recipiente por recipiente, colocarlo al tipo ambiente, donde tenía una duración de 6 a 8 horas, ¿vale? Por el tipo de demanda en este momento, se creó el cuarto de enfriamiento donde tarda de 15 a 20 minutos para poder ser cortado. Seguimos a la siguiente. Enfriar, sí. Por la capacidad, porque estamos produciendo 2000 chocorramos diarios. ¿2000 chocorramos Diarios. Por el tema de exportación. Tenemos que pasar la secuencia de las luces y oprimimos los botones, ¿vale? Entonces, verde, rojo,
amarillo y blanco. Esta es nuestra banda de cortamiento, son brazos magnéticos. Por cada kilo de masa salen aproximadamente 14 a 16 chocorramos, ¿vale? No puede estar mal. Ahí está ese CPT recorrido. Pero ya que siempre le ha de tocar la tajadita olvidada, la del bordo, ¿cierto? Dime. La tajadita del bordo también le ha de tocar a alguien, la tajadita olvidada. A veces sale ese producto no conforme para la venta. Entonces lo que hacemos es que ese producto se empaca y se le vende al personal interno para no tener pérdidas. Y al público la tajada que queda No, contra el bordo. solamente para el personal interno. Personal interno. Ya para el personal externo ya es el chocolate. Pero allí venden el Sí, de vez en cuando. Esos son los cortes que nos salen aptos para la venta. Seguimos con ¿Cuántos trabajadores hay? En el momento vemos 1200. 1200. 1200 colaboradores. Hay un trabajo de 8 horas. 8 horas rotativas los de planta. Si quieres oprimes el botón amarillo. Ahí ya están las bolitas previamente cortadas. 60 gramos por cada. No puede pesar más, no puede pesar. Si sale pesando menos de lo cobran, Hacernos amigos de un buen amigo. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Lo manejamos también en la planta. Son tubos de chocolate a 50 grados centígrados. Siempre tiene que mantener esa temperatura para mantener la consistencia del chocolate líquido. Si pierde Pero me la... imagino que son mucho más grandes, ¿cierto? Sí, claro. Cada tubo tiene una medida de 8 metros de largo. 8 metros. Los hornos tienen una medida de 16 metros de largo, porque son industriales. Después de ese paso, le bajas los botoncitos, subes la palanca. Ahí. Dieguito, Diego, Pasa una cama de chocolate tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo para ya finalmente darle el procesamiento al chocorramo. Lo que ustedes ven acá es una cortina que hace que en las esquinas del chocorramo siempre haya más consistencia de chocolate y sea más crujiente. Ah, pero eso es después, o sea, no es ahí. Yo me imaginaba que era No. ahí adentro que los bañaba. No, esta máquina lo que hace es bombear el chocolate mantener para el pasar. chocolate Exacto. líquido. Luego pasa a la cama para hacer cubiertos los gases. Luego de ahí, como pasa a una temperatura caliente, viaja bajo un túnel a menos 25 grados centígrados para que el chocolate tome consistencia en el gala se fríe. y para que cuando sea sellado, si quieres oprimes ahí el botoncito verde de este lado, para que cuando sea sellado el producto no coja moho y salga consistente a lo que ya tenemos como tal el chocolate. Y antes de continuar con este video, te recomiendo que si te está gustando, suscribirte acá abajo en el botón rojo, dale like a este video y por supuesto activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Comenta acá abajo qué te parece esta fábrica interactiva y si te parece muy interesante este video, compártelo con tus amigos. Oprimes el otro botón verde. Esta es nuestra máquina de sellado. Anteriormente la máquina de sellado sellaba los chocorramos rectos. Hoy día el sellamiento está en tipo soft. Siempre nos vamos a caracterizar por el color naranja y azul, no va a cambiar. A veces cambia el tono, digamos el naranja más oscuro o más claro, pero siempre va a ser el mismo. ¿Qué es lo que decías del sellado? Anteriormente el chocorramo no salía así tipo sobre en las esquinas, sino salía sellado recto. Como con la pestañita. Exacto. Esta máquina a la medianoche lo que hace es la producción que hacemos en el día, le coloca lote y fecha de vencimiento. El chocorramo tiene una duración de 36 días útiles. Después de esos 36 días tiene 10 días más de ready para ser comestible. Hay gente que cumple la etapa, digamos, de se venció y lo deja. Tiene 10 días más por la cobertura de chocolate, no lo deja que se vence. Ese sería el procesamiento del chocorramo como tal. Y ya finalmente vamos a ver lo que acabamos de hacer.
Bueno, muchachones, ya salimos de lo que es la fábrica interactiva. Miren, nos dieron nuestro chocorramito. Así que bueno, muy interesante este recorrido por esta fábrica interactiva. No sé, yo si quieres comentar qué te pareció el recorrido, qué aprendiste de cómo se hace el chocorramo. Bueno, esto estuvo genial, esto sí me gustó. Sí. Bueno, y ustedes pudieron ver allí el proceso por lo que pasa los chocorramos. Y un dato curioso es que esta es la única fábrica acá en Colombia donde se fabrican todos los chocorramos. No hay sucursales, no hay otra fábrica en Colombia, y de hecho de acá mismo es de donde salen los productos que se exportan, porque como ustedes ya saben, este chocorramo empezó a exportarse a otros países. Así que bueno, muy interesante este recorrido. Coméntame acá abajo qué te pareció este recorrido por la fábrica interactiva, si ya conocías cómo se hace este chocorramo. Amigos, sí, llegamos al final de este video por el día de hoy. Miren, un chocorramito. Así que amigos, si te pareció interesante, bueno, recuerda darle like a este video, suscribirte acá abajo en el botón rojo, compartirlo y por supuesto activar la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Te recuerdo, mi nombre es Josber Morales, me dicen Jos, y nos vemos en unos días con un próximo video.